Bendiciones. Vamos a continuar con nuestro plan de salvación. Ahora vamos a mirar el episodio 23 y vamos a continuar exactamente donde nos quedamos el día de ayer. El día de ayer, en el video anterior, estábamos analizando hasta 1 Timoteo capítulo 4 hasta el versículo 2, en donde Pablo hablaba a Timoteo diciéndole que en el futuro, en tiempos posteriores, algunas personas iban a apostatar de la fe y que iban a escuchar a personas engañadoras, a líderes engañadores, que iban a presentar unas doctrinas que estaban en contraposición con la doctrina que los apóstoles enseñaban en el grupo recién creado llamado la iglesia que Cristo fundó. Y se les llama doctrina de demonios a esas enseñanzas que son equivocadas. Se lo menciona en el versículo 1. Y luego en el versículo 2 menciona que eso iba a suceder por la influencia de líderes que iban a ser mentirosos y que iban a tener cauterizada, quemada la conciencia. Ya di una breve explicación acerca de lo que es la cauterización. Ahora, iniciando en el versículo 3, Pablo continúa con la explicación y le dijo a Pablo, le dice, van a hacer estas actividades. Le dijo a Timoteo, Pablo le dijo, van a hacer estas actividades. ¿Cuáles? Van a prohibir casarse. Y esto es bien importante porque de esas doctrinas de demonios que Pablo está diciéndole a Timoteo que van a acontecer, hay dos al menos que aquí se mencionan y que es bien difícil. Yo sé que si usted me está viendo y está comprendiendo, voy a lastimar su conciencia. Posiblemente usted es fuerte y lo va a entender, posiblemente no y se va a molestar conmigo, pero le recuerdo, no se moleste conmigo. Cuando habla de estas introducciones de ideas, dice que enseñarán doctrinas de demonios y otra enseñanza es, las doctrinas de demonios son dos que aquí se mencionan. La primera, prohibirán casarse. Prohibirán casarse. Usted y yo sabemos que existen personas muy religiosas, muy entregadas, pero que entre los deberes que tienen que cumplir es que no deben de casarse, deben de mantenerse en la enseñanza que ellos reciben, deben de mantenerse célibes, sin tener matrimonio, sin casarse. Y los obligan. Usted y yo sabemos que nuestro organismo fue creado para gozar y también para reproducirse. Entonces todos los seres humanos, a excepción de unos cuantos que tienen el don de la abstinencia, pero la gran cantidad de seres humanos, tenemos la necesidad o deseamos formar una familia. Y necesitamos, pues obviamente, encontrar la cónyuge adecuada y entonces procrear. Esa es una regla, es algo que Dios ordenó. Pero estas personas que enseñan esto, les prohíben a muchas de sus gentes que se casen. Y les mencionan, les dicen, les inyectan la idea de que las mujeres se les prohíbe que se casen porque ya están casadas con Cristo. Y los varones se les prohíbe que se casen porque, bueno, tienen sus razones. Y son muy respetables. Pero piensa nada más por los problemas que pasan las mujeres que se les prohíbe casarse y los hombres líderes de estas iglesias, grupos, guías de estas iglesias que prohíben casarse. Los hombres enseguida realizan actos y no tienen el don de la continencia, realizan actos que hemos escuchado muy terribles como la pederastia, el abuso de infantes, o tienen amantes que aparentemente la gente no sabe, pero los pueblos saben. Los pueblos chicos se hacen chismes grandes y en los pueblos se sabe cuando una persona que ha recibido la prohibición de casarse, de todos modos tiene amantes, tiene queridas, que es el lenguaje que se utiliza en México. Y esa doctrina Pablo le llama doctrina de demonios. ¿Por qué prohibirle a una persona a que viva en santo matrimonio con su cónyuge o con una persona?
Sí, Dios así lo pidió, Dios así lo instituyó. Esas doctrinas, esos cambios que fueron introducidos posteriormente, después del inicio del cristianismo, vamos a decir siglos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qué sé yo, cuando después voy a dar información acerca de estas prohibiciones, si acaso me lo piden. Y miren, otro cambio que menciona Pablo a Timoteo en el verso 3. Dice, va a haber otro grupo de personas que van a tener otro tipo de prohibiciones. Dice, prohibirán alimentos. Eso de mandarán a abstenerse de alimentos. Voy a explicar esto de abstenerse de alimentos. La mayoría de ustedes creo que deben de saber que los judíos tenían prohibido en sus enseñanzas el consumo de ciertos animales, entre ellos incluido la carne de cerdo. Pero ya en la época cristiana todavía existen muchísimas personas que, dicho en palabras sencillas, envían al infierno a una persona porque consume carne de cerdo. Esas prohibiciones de alimentos en el Antiguo Testamento eran válidas, no se discute. Los judíos tenían que obedecer esos mandatos. Pero en el Nuevo Testamento la situación ha cambiado. Y eso hago énfasis en mis presentaciones, que siempre recuerden que las escrituras están divididas en dos grandes secciones. El Antiguo Testamento, que contiene las normas que fueron dadas para los judíos, no para nosotros los cristianos, porque no existíamos, no había grupos cristianos en el mundo judaico antes de la presencia de Cristo, antes de la venida de Cristo. Entonces, toda esta sección más gruesa se le llama Antiguo Testamento, ya lo saben ustedes. Y esta sección delgada, con menos libros, se le llama Nuevo Testamento. Ambos son palabra de Dios, pero se tienen que analizar y estudiar en el contexto adecuado. Cualquier persona que quiere aplicar leyes antiguo testamentarias en esta época está fallando, está mal, no está haciendo una interpretación correcta. Entonces, ¿qué más dice Pablo a Timoteo? Cuando Pablo le dice a Timoteo de esas personas y lo previene de lo que iba a pasar en el futuro, el propio Pablo explica en el versículo 3, dice, esos alimentos Dios los creó, el matrimonio Dios los creó. Pero vamos a concentrarnos en los alimentos. Dice, Dios creó los alimentos para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Yo voy a incluir el matrimonio. El matrimonio y todos los alimentos fueron creados por Dios. Y todas las personas que creen en Dios, todos los creyentes, todos los cristianos, pueden participar de estos alimentos, los que han conocido la verdad. Por supuesto que hay personas religiosas que por más que se les explique, ellos dicen, no, es que mi líder religioso me dice que es pecado y que me voy a ir al infierno si yo consumo carne de puerco. O si son fechas especiales, me dicen, estás mal porque vas a consumir carne, cuando en esta época solamente se tiene que consumir vegetales o peces. No hay tal. Le voy a decir por qué no hay tal prohibición. Esa prohibición fue inventada posteriormente, después del siglo I. Porque el texto dice que pueden participar todos los creyentes que han conocido la verdad. Y después da las razones, Pablo a Timoteo le dice por qué tienen que participar. Dice el párrafo del verso 4, fíjense nada más lo que dice, y ellos están en contraposición, dice, todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. Así que, ¿es bueno el matrimonio? Oh, sí. El matrimonio es bueno, es necesario. El matrimonio, fíjese bien, pero entre hombre y mujer. No matrimonios hombre-hombre, no matrimonios mujer-mujer. Es el matrimonio en forma correcta, así como lo ordena nuestro Señor, con el objetivo de amarse como pareja y procrear. Un matrimonio de dos hombres no van a procrear. Un matrimonio de dos mujeres no van a procrear. Esas son aberraciones que actualmente se están enseñando.
Y Pablo le avisa a Timoteo, dice, en los postreros tiempos se van a enseñar esas aberraciones. Por supuesto que en Timoteo no aparece eso de los matrimonios de personas del mismo sexo, pero tan solo eso es algo moderno, algo que apenas se está practicando, aunque en siglos anteriores se practicó y se prohibió y Dios castigó. Recuerden Sodoma y Gomorra, por si no sabían, investiguen en Google qué pasó con Sodoma y Gomorra y las razones por las cuales fueron destruidas esas ciudades y otras ciudades circunvecinas. La práctica de esas prácticas que mencionamos de matrimonios de personas del mismo sexo. Y Dios actuó duramente contra ellos. Bueno, ¿quién nos dice que no va a seguir actuando en la actualidad? Déjenme seguir continuando con mi explicación. En el mismo versículo 4 dice, todo lo que Dios creó es bueno. ¿Es bueno el matrimonio? Sí es bueno. ¿Es bueno? ¿Son buenos los alimentos? Sí son buenos. Ahora, ¿qué sucede con ellos cuando los consumimos? Bueno, si los alimentos se toman con acción de gracias. Y es bien sencillo la cuestión de la acción de gracias. Nada hay que desecharse. Si yo como, un ejemplo, como carne de víbora de cascabel porque me dicen que es saludable, bueno, yo lo como y doy gracias a Dios. Cualquier alimento que coma, le doy gracias a Dios porque me lo ha proporcionado y ese alimento ya está bendecido. No es delito, no es pecado consumirlo. Ahora bien, el mismo versículo 4 dice, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Así que puede usted comer carne en cualquier momento de su vida. Si tiene el dinero para comprarlo, consúmala. No hay prohibiciones de cerdo, de res, de pollo, de lo que quiera. Y dele gracias a Dios porque Dios le proporciona esos alimentos o le da los recursos para obtenerlos. Ahora bien, en el versículo 5, Pablo finaliza en su exhortación a Timoteo y le dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Fíjense bien, por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Y cómo se hace una oración? Sencillo, la oración hacia Dios no necesita palabras elegantes, ni tampoco necesita ser palabras dirigidas por un líder religioso. La palabra de cualquier persona sencilla, sus humildes palabras dirigidas de todo corazón hacia Dios, Dios las escucha, y máxime cuando se trata de agradecer por los alimentos. Así que dígalo en sus palabras, agradézcale a Dios por los alimentos, aunque usted no sea cristiano. Pero de todos modos agradézcale a Dios y los alimentos serán santificados. Porque si no son santificados, entonces Pablo miente y la Biblia no puede mentir. Dios no miente. Si Pablo está dando una instrucción a Timoteo, esa es una orden prácticamente que proviene de Dios. Las gentes son los que han introducido cambios, personas, líderes, pero Dios no da su aprobación a esos cambios introducidos a través de los siglos, y les llama incluso doctrinas de demonios, según miramos en el capítulo 4, versículo 1 de 1 Timoteo, al final. Son doctrinas de demonios. Ahora, Pablo escribió 2 cartas a Timoteo. Dejen buscar la segunda carta de Timoteo, y noten ustedes, en el capítulo 4 también, los versos 2 al 4. Déjenme voy a borrar esta sección. Siempre tengo problemas con mi borrador. Aquí lo tengo. Ok, déjenme buscar entonces el capítulo 4, pero de segunda de Timoteo. Ya usted entendió esto y sabe que no es pecado, no es delito, pero que algunas personas lo enseñan como pecado, como delito. Ahora, en segunda de Timoteo, capítulo 4, en los versículos del 2 al 4, elimino estos números y ponemos aquí los versículos del 2 al 4. Vamos a leer este párrafo. Dice así, 2 Timoteo capítulo 4, del 2 al 4. Dice, desde el 1, se lo voy a leer. Dice, Timoteo, te encarezco delante de Dios y te encarezco delante del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino su iglesia, que prediques la palabra, que instes a tiempo
y fuera de tiempo, que redarguyas, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y doctrina. ¿Pero por qué le dice eso Pablo a Timoteo? Y entonces Pablo le dice, versículo 3, porque va a venir el tiempo cuando las personas no les gustará la sana doctrina. Estoy parafraseando, no dice les gustará, dice sufrirán, pero es el significado. No les gustará la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, la palabra comezón de oír quiere decir, quieren oír otras cosas que sean diferentes, para que sean diferentes. Teniendo comezón de oír, entonces se van a amontonar maestros conforme al deseo que tienen esas personas, conforme a sus propias concupiscencias. Verso 4, y apartarán de la verdad el oído y entonces se van a volver a esas enseñanzas que Pablo les dice son fábulas, son historias, no está autorizado por Dios. Entonces, en esa exhortación, Pablo le dice a Timoteo que no se canse de enseñar, que siempre esté enseñando, siempre se esté instruyendo, porque en el futuro de Timoteo, después, en esta época, muchas personas les va a gustar oír solamente lo que les conviene. Y entonces surgirán maestros, pues que les van a enseñar lo que ellos quieren oír. Imagine usted un hombre, un potentado, que tiene problemas de adulterio y vive en situación equivocada, matrimonial equivocada. No le va a gustar ese potentado que un humilde dirigente de religión le diga, estás mal en tu situación, necesitas corregir tu vida o cásate con la mujer que tienes, pero no la tengas como amante, sino haz una relación correcta delante de Dios, vete al registro civil y regulariza tu situación. Y los potentados dicen, no quiero que te metas en mi vida, enséñame religión, pero no te metas en mi vida. Y entonces muchos religiosos prefieren agachar la cabeza y dicen lo que tú digas, potentado, porque tú eres el que proporcionas más dinero en las ofrendas o en los ingresos y por lo tanto no quiero provocar tu enojo. Y se rinden entonces ante estas gentes que en sus propias concupiscencias quieren oír nada más lo que a ellos les conviene. No les gusta que se les mencione acerca de su situación negativa o pecaminosa delante de Dios. Y esto es en todo el mundo, no nada más en una nación o en un país en particular o en una ciudad en particular, en todo el mundo. Las personas, infortunadamente, muchos matrimonios, muchas parejas, viven en una situación irregular. Pero, y se reúnen, por supuesto que sí se reúnen, van a algún lugar religioso y ahí participan. ¿Por qué? Bueno, porque ahí hay maestros que les enseñan sin lastimarles sus conciencias. No debe de ser así. Ahora, fíjense bien, cuando estos maestros surgen y comienzan a enseñar lo que ellos quieren, lo que la gente quiere oír, están formando nuevos grupos religiosos con distintos nombres que se diferencian totalmente a lo que Cristo inició cuando Él formó su iglesia. Cristo no quiere cambios en su iglesia. Entonces, cualquier grupo de personas que modifica enseñanzas o que nada más enseñan cosas que ellos han creado, doctrinas que ellos han creado y que, bueno, ya miramos en el texto anterior que Pablo le llama doctrinas de demonios, automáticamente estas personas no pertenecen a la iglesia que Cristo fundó en el primer siglo. Déjeme explicarle algo, o nada más dialogar, parafrasear la parábola del sembrador. En el libro de Lucas, voy a quitar esto, en el libro de Lucas aparece una parábola, déjenme encontrársela aquí para que podamos ir viendo párrafo por párrafo. Capítulo 8. En el versículo 11 está ya prácticamente la explicación, pero todo, comenzando desde el versículo 1, con versículo 5, 8:5, dice así: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y cuando nació la semilla se secó porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga o entienda.
Lo que está mencionando aquí Lucas es acerca de la siembra de las semillas y menciona 4 terrenos diferentes. Uno, el primer terreno, es el que es, dice el párrafo, es un terreno que es pedregoso. Dice que ese terreno pedregoso, simplemente las semillas cayeron, las aves del cielo vinieron y se la comieron. No dio fruto. El siguiente terreno que se menciona aquí es, no, el primero es cayó junto al camino, un camino duro. Bueno, déjenme poner aquí de todos modos, un camino hollado o pisado o duro. Y cuando cayó en ese camino hollado, con la cuestión de las piedras, pedregoso, el sol cayó, calentó y quemó, las semillas nacieron, pero cuando nacieron se secó porque, bueno, no tenía humedad, eran piedras. El tercer caso de las semillas se menciona, dice que son semillas que cayeron entre espinos y las espinas y las semillas, bueno, nacieron juntos y las espinas o los hierbajos ahogaron la planta. Y la otra, dice, es la que cayó en buena tierra. Buena tierra significa personas, más bien, en buena tierra significa que ahí sí hubo producción. Pero Jesús se encarga de explicar esta parábola. Y comenzó en el versículo 11. Y se lo voy a leer así rápidamente para que veamos la explicación. Dijo, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, Jesús ya dio la explicación. No está hablando de semillas literales, está hablando de la palabra de Dios. Y cuando dice que la semilla que cayó junto al camino, se refiere a las personas que reciben la enseñanza. Luego viene el diablo, usa ese párrafo en el versículo 12, y quita de su mente la palabra que ya escuchó para que no crean y se salven. Bueno, todos nosotros formamos parte de uno de estos grupos. Dice el versículo 13, los de la piedra, dice, son las personas que ya han oído y reciben con mucha alegría la palabra y creen por algún tiempo. Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen los problemas, entonces se apartan y abandonan la enseñanza. El tercero, la que cayó entre espinos, dice, son las personas que oyen, pero después de que oyen, se envuelven otra vez en la vida, en el mundo, y hay muchos problemas, muchos afanes, muchas preocupaciones, y por lo tanto hay riquezas, hay placeres en la vida, y por lo tanto se envuelven en los placeres, en la riqueza de la vida, y no van a llevar ningún fruto. O sea, no hay transformación. Pero hay un grupo muy pequeño, vamos a decir, una cuarta parte de la población que sí escucha, dice el verso 15, la que cayó en buena tierra son las personas que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Noten ustedes la frase, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea que en las semillas literales, es lo siguiente, las semillas, déjeme explicárselo así. Si en el primer siglo una persona sembraba en su parcela maíz, ¿qué iba a producir en esa parcela? Mazorcas, elotes, es lo que se iba a producir. Y si ahora en esta época también se sigue sembrando maíz en la misma parcela o en otras parcelas, ¿qué clase de planta se va a producir? Exacto, mazorcas, elotes, una milpa en buena producción. Entonces, si la producción de una semilla regular no ha cambiado a pesar de 1500 años o más desde que Jesús dio su parábola hasta estos momentos, estamos en el año 2000. Bueno, después de 2000 años, más o menos, no ha cambiado. Lo que se siembra, eso es lo que se produce. Bueno, la palabra de Dios sigue siendo igual. La palabra de Dios, así como Jesús la enseñó y se la transmitió a los apóstoles, tiene que producir en esta época exactamente la misma clase de frutos. Cristianos simplemente. No cristianos A, B, Z o de iglesia A, B o X. No, cristianos a secas nada más. Personas que creen en Cristo, personas que obedecen sus mandatos, así como en el Nuevo Testamento está establecido. Ahora, cuando se enseña sin restricciones la palabra del Señor, entonces
esta va a dar frutos y la fruto van a ser cristianos. Por eso la palabra de Dios es la semilla, ya después de que se dio la explicación en esta palabra, es la semilla, y esa semilla producía cristianos a secas que eran añadidos a su iglesia. Y su iglesia entonces debe tener una organización correcta, a la que Cristo ordenó. No estamos hablando ahorita de la organización de su iglesia, pero él se lo dijo a los apóstoles, y los apóstoles organizaron las iglesias en el primer siglo, y tenemos los datos en el libro de los Hechos. El problema es que ahora muchísimos grupos que se llaman iglesias, que se encuentran en Norteamérica, en Latinoamérica, en Europa, en África, en Asia, no cumplen con los requisitos que el Nuevo Testamento proporciona. Y entonces, al no cumplir con esos requisitos, entonces se diferencian unas de otras y surgen multitud de grupos y cada una defiende su posición. Y dice, no, nosotros tenemos la verdad. Dice la iglesia H, no, nosotros tenemos la verdad. Y dice la iglesia X, no, somos nosotros. ¿Quién tiene la verdad? Obviamente, el Nuevo Testamento es el que nos va a dar la respuesta. Ningún ser humano va a decir, nosotros no podemos decir, tenemos la verdad. Pero la Biblia sí nos puede decir cuál es la verdad. Y yo se la estoy explicando a través de estos videos. En el próximo video voy a mostrarles a ustedes, a ver si sale bien la presentación, y si no la hago en el pizarrón. He mandado imprimir un diagrama grande del origen de las iglesias. Y se lo voy a presentar en el próximo video, en el video número 24. Cómo se originaron, no más bien cómo, las fechas en que se originaron las iglesias, las más grandes iglesias que existen en la actualidad. Y cuando usted lo vea, creo, mi intención, mi deseo es que usted comprenda que esas iglesias surgieron en base a ideas humanas, no en base a lo que el Nuevo Testamento. Cuando fueron modificando, entonces transformaron la enseñanza de Cristo. ¿Tenían buenas intenciones en sus inicios? Claro que sí, pero de esto hablamos en el próximo video. Bendiciones y gracias por mirar. Hasta luego.